Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy Nacho Rodríguez Castro. Este es su programa El Aguijón en la plataforma El Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y nos acompaña como todos los días nuestro coordinador editorial, Publio Romero. Publio, la agenda es múltiple, ¿no? Así es, don Nacho, vamos a hablar el día de hoy, como siempre, de dos temas interesantes. Uno de ellos, esta resolución que da el INE en favor del presidente López Obrador. Finalmente queda blindada ya la conferencia mañanera, a diferencia de cuando Lorenzo Córdoba ordenaba, un día sí y el otro también, que borrara las mañaneras el presidente cuando se refería a temas electorales, pues le dejan la puerta abierta al presidente para hablar sobre el tema de la jornada del 24 y ya tienen su favorito de parte de los televisos, latinos, todo este esquema de comunicación, entre comillas, empieza a mover, pues, quién será el ungido de parte de Va por México, y todo apunta que sería el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda. Así que, don Nacho, vamos a empezar con el tema Claro. electoral, el tema del INE. Movimiento Ciudadano presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral, esto luego de que el presidente hablara hace un par de semanas sobre el tema del Plan C y el cómo sería finalmente la estrategia para, primero, corregir el tema que la Corte habría borrado, el tema de la reforma electoral, y así también empujar diversas reformas. Dentro de ellas, las más importantes podrían ser la reforma al Poder Judicial, a cuales sean los ministros de la Corte electos por la vía de la votación. Esto, al hablar de esto y preguntarle, bueno, ¿y cuál es el plan C? Votar todos por Morena. Votar todos por los partidos de izquierda para ganar 2/3 partes y así poder, pues, pasar reformas constitucionales a más no poder en ese mes que tendría el presidente de brecha. Bueno, se quejó esto Movimiento Ciudadano y presenta una queja ante el INE. El día de ayer resuelve el INE esta queja y, para sorpresa, pues sí, de muchos, porque normalmente el INE daba palazos a la 4T y palazos a la mañanera. El día de ayer le dan puerta abierta al presidente. INE perdona a AMLO, dice el financiero. Dice, han rechazado las sanciones al presidente. Luego de que el INE estrenara consejeros, además de exhumar a Guadalupe Tadei, la consejera presidenta aclaró que viene de una familia multicolor y que no es de Morena. Tengo de familia quienes están nombrados por el actual gobierno, a quienes yo respeto, pero ha habido gobiernos de otros colores. Finalmente, el INE rechaza sancionar al presidente López Obrador por manifestar las opciones de voto que tendrá el electorado en el 24, como solicitaron el PAN, PRD y MC mediante una queja. Dice, de acuerdo con el proyecto de la Unidad Técnica de lo Contencioso, sometió a votación de la Comisión de Quejas la expresión del Ejecutivo, resumidas como Plan C, para ganar mayoría calificada en el Congreso, son referentes a la legislatura federal del 24 y no a los procesos electorales en curso. Es decir, no podría hablar, digamos, el presidente López Obrador o hacer una promoción del voto, por ejemplo, en favor de Delfina, que es un proceso electoral que está activo, por lo cual, como estamos hablando a futuro, en una situación hipotética, no hay ningún problema, Nacho. Así es, la verdad es que la llegada de Guadalupe Tadei, si bien se vio muy forzada, ¿verdad? Fue difícil que llegara. Sin embargo, la tómbola le favoreció a ella y vaya que pintó su raya desde que llegó, y lo primero que anunció es que se iba a bajar el sueldo respetando la Constitución, incluso abajo del presidente López Obrador. Este fue un mensaje fuerte, duro, porque deja a los demás. Nadie ha renunciado a su sueldo, pero pues están en un hecho así, pues malvados, ¿verdad? De que sí, siguen chupando la sangre del erario ahí en el esquema dorado que tenía Lorenzo y Ciro Murayama en el INE. Y bueno, también poco a poco
se ha ido fortaleciendo Guadalupe Tadei, porque eso sí, ha sido muy respetuosa de los demás consejeros. Por ejemplo, digamos, los consejeros no han autorizado los nombramientos para sustituir a Jacob, acuérdate lo de Flavio Cienfuegos, ¿no? Y así en varias direcciones claves, pero ella tiene una atribución que viene obviamente en la ley electoral relacionada con el INE, que es nombrar, por falta urgente o por renuncia, nombrar mientras que el Consejo decide quién va a quedar en direcciones y secretarías. Tiene ella la posibilidad de nombrar funcionarios encargados del despacho. El caso de Flavio Cienfuegos, que fue rechazado también por la Asamblea de Consejeros, incluso una asamblea abierta, pues lo rechazaron a Cienfuegos como secretario ejecutivo, uno de los cargos claves, porque maneja toda la operación de hecho del instituto, es pues ejecutivo, y incluyendo el dinero y todas las prebendas que reciben los consejeros, donde estaba precisamente Edmundo Jacobo, ¿no? Sí, correcto. Edmundo Jacobo, y pues no lo aceptaron los consejeros a Flavio Cienfuegos. Sin embargo, en uso de sus atribuciones, Guadalupe Tadei nombró a Edmundo Jacob encargado del despacho. Y así ha ido en diversas direcciones y secretarías, ha ido haciendo el mismo sistema. Y bueno, lo que pasa es que tampoco ha habido, digamos, la presión para que se bajen el sueldo, siguen teniendo los mismos privilegios, quizá un poquito menos, ligeramente, pero la verdad es que también ha sido muy hábil política ahí en ese sentido, a nivel de lo que es manejar un equipo complejo, así, cuando llega un funcionario público, en este caso es un funcionario obviamente de un órgano autónomo, tiene que desarrollar habilidades para ir jalando a la gente y generando confianza en lo que puede tomar otras decisiones y tiene otras fortalezas. Así que Guadalupe Tadei ha demostrado sinceramente una enorme capacidad para negociar, está cambiando, se desmayaron seguramente, el hecho gordo de Isidro Murayama, porque la comisión de quejas decidió no sancionar al presidente por 2 mañaneras del mes de mayo, sino que también le quitaron todas las posibles sanciones a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y a Adán Augusto López Hernández, que también tenían demandas en el sentido de que están adelantando las elecciones y que están en una, digamos, una especie de elección primaria fuera de la ley, porque luego viene un proceso de selección interna que ya está en la ley, pero eso va a ser hasta que inicie el proceso electoral ya de manera oficial, que ya viene ahora en agosto. Precisamente va a hacer esta reunión en que se declara inaugurado el año electoral y termina hasta que toma posesión el nuevo presidente y el nuevo Congreso en el año que entra, va a ser el 1 de septiembre. Y bueno, ahí sí se nota que Guadalupe Tadei ha mostrado que el INE sí se toca, nomás que hay que buscarle por dónde, ¿no? Y cómo. Lo está haciendo muy bien y vaya que sí sabe la señora y además tiene carácter, porque en algunas reuniones ha demostrado que tiene temple, sabe hablar, no sé. Y se enfrenta a un organismo que, sí, a pesar de que está afuera Lorenzo y Murayama ya, pues dejaron muy podrido y sembrado. Entonces, minado. Pues es ella contra el mundo y está dando resultados, ¿no? Así es, porque finalmente ella tiene el control de la chequera. Sí. Así es. Pues yo creo que esto es muy bien. Claro que van a ir al Tribunal Electoral los que están pidiendo unas medidas cautelares contra López Obrador y las corcholatas, pero la verdad es que el Tribunal Electoral puede decir algo. No dudo que sí le dé vuelta a la decisión del INE, pero será ya en plan de fregar, ¿no? Ya se vería más descarado, más abierto, y bueno, le va a llegar su turno también, ¿no? Ya vendrán
tiempos mejores y que la propia, digamos, lógica legal del tribunal también obliga a cambios de titulares. Vamos al siguiente tema, don Nacho. Vamos a platicar sobre Santiago Krill Miranda. Y es que hemos visto cómo este aspirante a la presidencia, porque ya él mismo se destapó como aspirante, como contendiente, pues es sin duda alguna el que ha estado acaparando las portadas, ese incluso el más crítico contra el presidente Obrador. Lanza un video aproximadamente una vez por semana diciéndole: López Obrador, yo voy a evitar que toques a la corte. Decía ahorita hace un par de minutos que él iba a demostrarle cómo no le iban a quitar pero ni un solo centavo al Poder Judicial, porque todo esto era como un intento de amenaza de parte de López Obrador y la 4T. Y es que ya Krill Miranda avanzó comprando chayoteros. Y es que desde Televisa y también desde plataformas de la oposición como lo son Latinus, ya están pues prácticamente volcados en favor de Krill, incluso dando notas y boletines que promueven al superpresidente de los diputados como aspirante a la presidencia. Vamos a ver un ejemplo de el Latinus. Esto es diario, pero vamos una vez para que veamos más o menos cómo el día de ayer en la noche una sección completa de Krill. Vamos a verlo. La semana pasada López Obrador retó al presidente de la Cámara de Diputados, al panista Santiago Krill, a presentar una iniciativa de ley para desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial y con ese dinero entregar becas a estudiantes de familias pobres. Krill aceptó el reto, pero le pidió que ambos se reunieran con la presidenta de la Corte, Norma Piña, y puso como fecha el 18 de mayo, o sea, mañana. Como el presidente no respondió, hoy Krill insistió en que ambos deben reunirse. Mi reto es para que mañana, jueves 18, podamos dialogar, presidente. Le voy a respetar su investidura. Nunca he sido una gente irrespetuosa de las investiduras, de las instituciones. Entonces, presidente, mi reto está puesto. Mañana, jueves 18, diga usted la hora, el lugar, porque el tema usted ya lo puso y yo lo acepté. Vamos a discutir sobre el Poder Judicial de la Federación. La selección mexicana de... Esto no es una probadita porque es prácticamente diario. Da las noticias, recordemos, ya Loret tiene su programa en vivo todos los días, con lo cual todos los días de manera religiosa la sección de Santiago Krill. ¿Cómo lo ve, don Nacho? Pues anoche también en el programa de análisis dicen que plural, pero pues todos están en contra de López Obrador en tercer grado, con René Delgado. Fíjate que hablaron de este tema, porque dicen, bueno, ya Morena de alguna manera tiene tres nombres y cualquiera puede ganar la presidencia. Pero, ¿y la oposición? Porque incluso hablaron de Marcelo Ebrard, incluso piensan que Marcelo Ebrard ya está como un pie afuera de su cargo, fuera de Morena, pero varios de ellos opinaron que Marcelo Ebrard, si se sale de Morena, pues no tiene dónde ir, porque no le va a dar Movimiento Ciudadano, no le va a dar suficiente para, pues no ganar, sino tener una votación alta, porque la va a absorber obviamente Morena, son clientelas propias de Morena. Una cosa es Jalisco y Nuevo León y otra cosa es ya el resto del país, donde Morena tiene una gran presencia y arrasa. Así que dijeron, bueno, no a Movimiento Ciudadano ahí en tercer grado. También dijeron, bueno, tampoco puede ser de la oposición el candidato del PAN y del PRI, porque ¿qué más se vería, verdad? ¿Qué más se vería Marcelo Ebrard como candidato del PAN y del PRI, ¿verdad? Después que está en la transformación, entonces no le ven tampoco allí mucha posibilidad. Y bueno, ahí Denise Merkel dice, bueno, lo importante es preguntar cuánto vale la lealtad de Marcelo Ebrard. Lo mismo hablaron sobre el tema de Monreal, que también se va a ir seguramente, y dijeron que ya incluso rechazó las encuestas, ¿no? Ya dijo
que no le entra a las encuestas, bueno, está bien, pero bueno, ¿cuánto vale? ¿No? Él dice que él ganó la consulta para ser el candidato jefe de gobierno y que se la dieron a Claudia, cosas de ese tipo, pero Monreal habla demasiado, ha perdido seriedad y respeto a su opinión y además ya no controla ni el Senado, como ya lo sabemos, el Senado pues lo controla el presidente y Adán Augusto el secretario de Gobernación. Él ahí está nada más ya para seguir ahí hasta que, pues no sé, la verdad es que no sé el presidente cómo lo tiene, ya habíamos hablado hasta que se pudriera, pero ya se pudrió y sigue aún ahí. Y bueno, el candidato en que realmente se sentaron luego fue en Santiago Krill. Le reconocen, bueno, que ya fue funcionario, secretario de Gobernación, sin decir que obviamente que le entregó a la propia Televisa 120 o 118 permisos para casinos antes de irse, pero bueno, lo defendieron ayer, dijeron que era un político con experiencia, con discurso, con plante, con desplante, ¿verdad? Con presencia verbal y una buena capacidad de declaración, y a que había sabido agarrar temas para ponerse con el presidente. Y el presidente además, dijeron anoche en Tercer Grado, dijeron que el presidente ve con buenos ojos a Santiago Krill en la oposición, ¿sí? O sea, como precandidato presidencial. Él dice, dijeron ayer, es que lo está empujando el presidente, le está dando chance para que suba y él también sea el candidato. O sea, tiene el apoyo de allá de sus correligionarios y de Televisa y los demás, de latinos, como ya se vio, pero también tiene una sonrisa, el guiño del presidente López Obrador, a quien conoce ciertamente, como él ha declarado, desde que se destaparon las cajas de la infamia y Santiago Krill estaba todavía como, digamos, de la sociedad civil y fue invitado por López Obrador a ir a mostrar en el Zócalo las cajas donde estaban todos los documentos, donde demostró que Roberto Madrazo había gastado $70 millones en su campaña para gobernador y que había sido él víctima de un fraude. Ahí mostraron las cajas de votos, las cajas de pólizas de cheques, en fin, todo esto fue una cosa tremenda. Se llamaron en aquel momento las cajas de la infamia y ciertamente ahí estuvo Santiago Krill. Y luego pues estuvo obviamente en el antiguo IFE, ¿verdad? Fue consejero, muy reconocido, y ahora pues también sí le ven que él podría ser un buen candidato, sin menoscabo que también mencionaron anoche que Lili Téllez está bien posicionada, que Lili Téllez ha logrado atraer la atención de cierto público, así como digamos Mariana Rodríguez, ¿no? En Nuevo León, que ha logrado atraer la atención y que ya es muy conocida en todo el país gracias a sus extrañas locuras en la Cámara de Senadores. Y bueno, pues la verdad es que hay, como tú bien dices, una preocupación de que la oposición tenga un buen candidato y también tienen la esperanza que se rompa el grupo de tres, que López Obrador no logre pegar los intereses allí, porque ahí sí también ellos reconocieron, y también lo que hemos dicho nosotros, Publio, aquí mismo, que pues Ebrard es el que realmente se puede cabrear, como dicen, se va al monte y deja a Morena y hace su escándalo para irse a la oposición, pero no sería el mismo caso de Claudia ni de Adán, que ellos van a aceptar la decisión que sea en la encuesta y obviamente el presidente va a respaldar esos resultados. Ya están poniendo en entredicho las encuestas, ya dijo Monreal que si las hace Morena pues no van a valer para él y que no participa, en fin, una serie de cosas de ese tipo. Son los chantajes tradicionales en esta etapa cuando va a nominarse nada menos que un candidato presidencial que va a tener todo el respaldo del presidente y de su partido, que ya tiene 22 gubernaturas. O sea, ya no es fácil que le hagan fraude en los estados porque ahí están los gobernadores y obviamente los institutos electorales federales y los OPLES que todavía siguen ahí, pues ahí sí el gobernador ya tiene mucho poder sobre ellos porque siempre hay un financiamiento por abajo del agua para las OPLES
¿verdad? Que son federales, que son las representaciones estatales del INE, y también pues para los institutos electorales, que ya también quedan bajo el control del gobernador respectivo. 22 están ya en manos de Morena, y si cae también, como todo parece indicar, cae en manos de Morena, Estado de México, bueno, pues ya tienen todo el centro de la República bajo control. Pues ya sabemos que en Puebla está el sucesor de Barbosa, que murió, con pena que murió el gran Barbosa, a pesar de no tener una pierna, perdió por cuestiones de enfermedad. Y bueno, ahí hay un gobernador morenista. Y también, obviamente, los demás pues están muy calados, y ahí está el control, ahí está realmente. Los gobernadores eran base para el fraude electoral que hizo Salinas, que hizo Felipe Calderón y todo eso, pero en ese tiempo eran los priistas y los panistas que tenían prácticamente todas las entidades federativas, incluyendo obviamente el DF, pero ahí no era tanto porque estaba López Obrador, prácticamente dejó un año antes de la elección. López Obrador dejó la titularidad de la jefatura de gobierno, y él se fue a campaña y quedó Rosario Robles, ¿te acuerdas? Sí, claro. Como sustituta, jefa de gobierno sustituta. En aquel tiempo todavía no era una entidad federativa como lo es ahora, ¿verdad? Entonces, sí tiene posibilidades ahora sí, Morena, de controlar 22 o 23 institutos electorales, y eso significa controlar los votos. Pues con eso, don Nacho, terminamos la transmisión del día de hoy. Los invitamos, ya saben, a que le den like, compartan y que se suscriban. Ahí tienen abajito de don Nacho sus redes sociales, Hojas Políticas en Twitter y también en YouTube. No se olviden ir al canal de El Aguijón, suscribirse y activar la campanita. Ahí me pueden encontrar como Publio Romero a través de Twitter y como Publio ARL, mi canal de YouTube. Y cerramos, don Nacho, esta emisión ya de jueves. Empieza a sentirse el calor en la garganta. Ya la verdad es que hoy sí, ya saliendo de aquí, vamos a ir a reservar nuestra mesa en el Carnitas. Es un lugar donde, en lugar de dar pollo rostizado y cosas por el estilo, dan unas ricas carnitas de lechón y también, obviamente, de cerdo. Así que ya vamos a reservar la mesa, vamos a ir como 8 o 10. Eso va a ser una peregrinación prácticamente ya practicando para el próximo mes de diciembre. Y nos vemos mañana. Hasta mañana.